día que van a repasar este tema y sabemos que ustedes en este tema también pueden ser expertos y nos pueden transmitir conocimientos, porque estos son como de medicina interna en la parte de niños. Aquí conversábamos con mis residentes, que se las presento. Preséntate. Mucho gusto, niños. Mi nombre es Cristina Guerra, soy residente de pediatría de segundo año de la Universidad del Norte. Y mi nombre es Yailet, residente de primer año de la Universidad del Norte. Bueno, entre las tres vamos a hablarles a ustedes un panorama que ojalá lo aprovechen, que va a ser muy productivo para toda su vida profesional acerca de las enfermedades del colágeno. Porque aquí comentábamos nosotros lo pobre que son los conocimientos de muchas urgencias, de muchos médicos sobre este tema, y casualidad ayer que vimos con la doctora Yaile, una niñita que salió de una clínica de aquí y llegó al consultorio, y sus papás, que hoy en día los padres son profesionales, que leen, estaban inquietos porque no les diagnosticaron, fueron a 2 clínicas y no les diagnosticaron. Anoche duramos 1 hora justamente en una enfermedad de colágeno aguda, que era la enfermedad de Kawasaki o el síndrome inflamatorio multisistémico, y estuvimos y le dijimos a él que íbamos a estar con ustedes ahora en la mañana. Entonces ellos se fueron contentos, nosotros quedamos contentas, y la niña pues empezamos un tratamientito allí. Lástima que fue ya 15 días después, cuando ya la enfermedad ha hecho su autolimitación, pero podemos seguirle para ver si podemos prevenir algunas complicaciones, porque estas enfermedades a largo plazo dejan secuelas, muchas de ellas en el corazón. Entonces vamos a compartir a partir de las 7:30, que ya son. Entonces vamos a empezar la charla. Son apenas ahora, ¿cuántos estudiantes? 21. 31 estudiantes. Tomen apuntes, porque de pronto tal vez tengan preguntas, o de pronto también tengan aportes, o de pronto tal vez yo les hago unas preguntitas online que ustedes me contesten. Bueno, Entonces vamos a comenzar. Vamos a cerrar aquí y nos vamos acá. Chicos, ¿están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se está viendo, pero no están en forma de presentación. O sea, estamos viendo el PowerPoint. Ajá. O sea, ¿están viendo la presentación? Sí, sí. Bueno, ok. ¿Y nos están escuchando? Sí, señora, también. Listo. Bueno, entonces la charla de nosotros se llama, imagínense ustedes este tema tan largo, no se vayan a aburrir y traten más bien en lo posible de aprovechar. La charla se llama Enfoque del paciente pediátrico con enfermedad reumática. Esta es una nueva especialidad de la pediatría. A mí no me tocó de residente siquiera, me tocó medicina interna pediátrica, por eso hice estos 2 años de medicina interna pediátrica, porque en ese entonces no había reumatología pediátrica, y para mí siempre ha resultado fascinante este tema. Y gracias a que me gusta, pues he disfrutado el ejercicio profesional de esta especialidad, pero como pediatra con énfasis en medicina interna pediátrica. Entonces, ¿qué es la reumatología pediátrica? Para los que no saben, es una disciplina clínica que abarca el estudio de enfermedades o desórdenes tanto inflamatorios como no inflamatorios del tejido conectivo. ¿Y qué es el tejido conectivo? El tejido musculoesquelético, los vasos sanguíneos, la piel, entre otras, porque también puede atacar otros órganos que ya vamos a ver más adelante. Y tienen una característica, la mayoría, los que son ya patológicos, y que son desórdenes crónicos y multisistémicos. Entonces, esto es para recordarles a ustedes que existen muchas enfermedades en reumatología, tanto de niños como de adultos, y muchas de ellas se superponen. Hay una enfermedad que se llama la mixta de tejido conectivo, donde hay manifestaciones de varias enfermedades. Para nosotros, la enfermedad arquetipo de la
de la reumatología pediátrica es el lupus eritematoso sistémico, pero tal vez la más frecuente es la artritis idiopática juvenil, así se llama hoy en día. Y menos frecuente, para recordarles, la dermatomiositis, la esclerodermia y las poliarteritis, que hacen parte de las vasculitis sistémicas. ¿Cuándo vamos a sospechar una enfermedad reumática? Entonces, cuando ustedes vean un paciente que se queja de inflamación en la articulación y tiene otras manifestaciones sistémicas, como que dice un adolescente, no sé, no me siento bien, el papá dice, ha empezado a perder peso, por allá el otro médico dice, tiene anemia, y el niño está decaído, asténico, adinámico, hay que sospecharla. Y tienen el arma, como digo yo, tenemos hoy en día muchas formas de comunicarnos con los pacientes a través de estas redes, pero esto no es Doctor, una pregunta. porque por esa nosotros podemos... ¿Cómo? Ajá, diga. Una pregunta, ¿en qué diapositiva están? Porque de momento nada más se ve la presentación. Estamos en la tercera diapositiva. Déjame ya revisar. Qué raro. Será entonces compartir. Ya revisamos. Será pantalla completa. Por aquí, ya la pueden ver. Sí, ahora sí, gracias. Vale, perfecto. Bueno, entonces esta era la primera. La segunda. La tercera. Y vamos por esta. Esto que digo yo que esta pues sobra, pero nunca es es insuficiente, pues informarles a ustedes que en estas enfermedades más que en cualquier otra, la historia clínica es muy importante, porque siempre que yo he tenido un caso que me pasan porque ya tiene 5 médicos que lo han visto y no saben qué tiene, la historia clínica para mí es el arma más fuerte que yo uso, y más el examen físico, que muchas veces lo hago con mis estudiantes, y minuciosamente entre todos, al hacer un buen examen físico, vamos orientando al diagnóstico y luego solicitamos algunos estudios paraclínicos para confirmar la sospecha, que es lo más ideal, que hacemos un diagnóstico, que es la función de todo buen médico, es hacer un buen diagnóstico. No es un recetar, se receta cuando ya el diagnóstico está hecho y se buscan los protocolos de manejo para esa clasificación. Entonces, nosotros, esto lo que le quiero recordar es que cuando hay artritis, hay dolor, pero no todas las causas de artritis son reumáticas. Hay unas artritis muy severas que son estas, un dolor muy severo. Y ese dolor tan severo, lo primero que les tiene que hacer, y nunca olviden estas palabras que yo les diga, el primer día que ustedes vean a un paciente con artritis, lo primero que tienen que descartar es una artritis séptica, porque el paciente con artritis séptica se puede morir en cuestión de horas con un shock séptico. Ayer justamente que yo estaba promocionando la vacuna de meningococo, el meningococo la mayoría de las veces debuta con una artritis séptica. Y hay otra bacteria muy grave que es el estreptococo y el estafilococo, que pueden dar un shock tóxico en cuestión de horas, que empieza generalmente como una artritis séptica, ¿no? Otra puede ser un infarto óseo, que es muy poco frecuente. Y mire, muchos casos de leucemia que yo he descubierto en niños se han manifestado por dolor óseo. Y ese dolor óseo, quisiera cambiar la flechita esa por una cosa que se vea más. Ese dolor óseo es en las noches. El niño que se queja de dolor óseo en las noches generalmente puede tener una enfermedad infiltrativa o una enfermedad metastásica. Y hay unos niñitos, hoy en día eso abunda, pero hay que tener mucha táctica y hay que hacer diagnósticos de exclusión, que son muy mimados o que quieren tener ganancia secundaria y hacen un síndrome de amplificación dolorosa. Pero hay un dolor leve, como la artritis idiopática juvenil, la vasculitis de Henoch-Schönlein, el Leclerc-Perthes, que es un dolor en la cadera luego de una infección, o pacientes que tienen otras enfermedades como las artritis virales. Entonces, la historia clínica ya les había dicho, el 80% del diagnóstico, pero sin embargo nosotros tenemos que ir de dónde viene.
Recientemente tuvimos un caso en el Niño Jesús que venía de por allá de Mérida, de Venezuela, lo estaban confundiendo con una enfermedad llamada enfermedad de Lyme o Ehrlichia, que es garrapata, pero sin embargo al examinarlo nosotros minuciosamente, 6 meses de evolución, era una artritis, bueno, ya reumatoidea porque era un niño casi de 18 años. Los síntomas, cuando ustedes hacen una enfermedad actual, y yo le digo a mis alumnos y se los enseño, nunca pongan que fue al hospital tal, que lo vio el médico tal, que le recetó tal, que no mejoró, que entonces se fue para el otro hospital, el otro. No. Dolor. ¿Cómo evoluciona el dolor? ¿A qué hora es el dolor? ¿Dónde se acentúa el dolor? ¿Cómo se encuentra? Fiebre. O sea, síntoma por síntoma y lo van desglosando y semiológicamente lo van describiendo y lo van evolucionando. Entonces, todo eso es muy importante, pero no pongan lo que han hecho. Eso al final pueden poner un resumencito, porque la cronología de la enfermedad es muy importante para hacer el diagnóstico. También el impacto, que eso también nosotros los médicos nunca debemos perder la sensibilidad ni la empatía, porque ahí estamos fracasando como médicos. Somos seres humanos y vamos a atender seres humanos, y para los seres humanos el médico no debe dejar de ser aquella persona que les da una tranquilidad, que les da un acompañamiento y que en muchos casos les da una energía positiva, y eso es positivo para el paciente. Y los antecedentes personales, si en mi familia ha habido un lupus, hay posibilidades de que aparezca otro caso, porque muchas de estas enfermedades tienen una carga genética. Intervenciones terapéuticas, importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como vimos en la Universidad del Norte, ahora ya en el JUN, una niñita que tenía una vasculitis de Henoch-Schönlein y se le iba a empezar corticoides y teníamos sospechas de nefropatía y dijimos, vamos a hacer la biopsia de riñón para poderle seguir los corticoides, porque de aquí a un mes esos corticoides ya no nos van a dejar ver la lesión renal y vamos a haber hecho un tratamiento subóptimo, porque cuando hay nefropatía por vasculitis hay que ser muy agresivo. Entonces apenas llegue la biopsia decidimos qué vamos a hacer y cuál es la medicación que modificó. Y el examen físico, como les dije, debe ser minucioso, ordenado, comparativo, completo. Todos los miembros hay que examinarlos. Hay que tener prioridades. Pueden tener 3, 4 pacientes, pero el más grave y el que lo necesita, ese tiene. Los otros tienen que esperar, por eso se llaman pacientes. Y la semiología, acuérdense que indica inspección, palpación, percusión. Y en el caso de la artritis idiopática o de todas las enfermedades reumáticas, hay que hacer ejercicios tanto de movilidad activa, que es la que hace el paciente, o pasiva, como la que nosotros le hacemos, y algunas maniobras específicas. Yo recuerdo que en pandemia yo vi una niña desde por allá del sur de los Estados Unidos que su mamá no conseguía médico, tenía mucho estrés, yo creo que era latina, y me la pasaron por online. Y parece mentira, la niñita ya había ido a una reumatóloga y a través de la plataforma, ella solita me hizo todas estas pruebas y me ayudó tanto porque fueron tan positivas que yo le dije a la mamá, si no has conseguido el metrotexate, no se lo sigas, que la niña está en revisión. Y empezaron todos a gritar ahí en la plataforma de la felicidad, porque la niña me hizo todas estas pruebas. Me hizo la flexión del cuello, la extensión del cuello, la rotación del cuello, la inflexión lateral, porque las vértebras del cuello, pequeñas articulaciones del cuello, se afectan mucho en la artritis idiopática juvenil. También la articulación temporomandibular Yo tengo niños que no pueden ni abrir ni cerrar el maxilar porque han dañado esta articulación, entonces es importante hacerla. Mire cómo se llama esto, abducción, o sea, los brazos hacia afuera, y aducción hacia arriba, y aducción, la rotación interna, la rotación externa, la extensión, la pronosupinación. Esta me encanta a mí porque las muñecas son de las articulaciones más comprometidas, la flexión de los codos con la extensión de las muñecas y la flexión de las muñecas, el puño porque las metacarpofalángicas, las interfalángicas se afectan mucho. Luego nos vamos acá a las caderas son unas articulaciones que se afectan mucho en estas enfermedades reumáticas, entonces aquí vemos la aducción, la abducción, el rolling que le hacemos nosotros a la rodilla, la rotación externa e interna de las rodillas, que son otras de las articulaciones, y a la vez le compromete el dolor si hay sacroiliacas, la flexión, la maniobra de Faberé para la cadera, la compresión sacroiliaca,
Esto lo encuentran en todas las bases de datos, por eso voy rápido porque tenemos varios temas. Las rodillas también hay que examinarlas, el signo del peloteo, cuando hay sinovitis o líquido, pelotea. Me da cosa que era lo que me dijo la estudiante el día que dijo que tenía, un ecografista dijo que tenía quiste sinovial. Y vamos a ver que el famoso quiste era hipertrofia de la membrana sinovial por la inflamación que tenía en la articulación por una artritis reumatoide que le había condicionado un exceso de una interleuquina llamada factor de necrosis tumoral. En el antepié, la dorsiflexión, la extensión, la inversión, la eversión, la rotación, la flexión y la inflexión lateral. Entonces son todas las pruebas que nosotros le hacemos a los niños en el examen físico. Y también tenemos unos test, que no lo voy a leer, pero para que ustedes tengan información, que se llama el GALS. Yo creo que ustedes esto ya lo vieron en reumatología de adultos, que es un test que le hace el médico reumatólogo, y en este caso el pediatra, al papá y al niño, porque los niños también contestan muy bien, para detección de síntomas musculoesqueléticos modificados. Entonces se le hacen unas preguntas de maniobras de los miembros superiores, de los miembros inferiores, y vamos viendo qué valora. Eso aparece en todas las bases de datos, y esto fue pues implementado en el Foro Pediátrico del 2015 para la exploración en reumatología pediátrica, el GALS. Entonces, sabiendo nosotros ya que con todo este examen físico y con todo este interrogatorio el paciente tiene probablemente una enfermedad reumática, pero todavía no sabemos si es benigna o maligna, porque hay benignas. Entonces, vamos a preguntarle estas cositas para saber si es benigno. El benigno es ese niñito que pasó todo el día haciendo ejercicio, jugando, corriendo, y en la noche tenía dolor. Pero apenas descansó, la mamá le hizo unos masajitos, se tomó un analgésico y se mejoró. Porque aparece a última hora del día y se alivia con esos masajitos. Y revisamos todas las articulaciones y no hay nada inflamado. Muchos de estos niños, para que ustedes sepan, y yo se lo decía ahora que estaba oyendo que ya jugó Falcao, y Falcao es un ejemplo que yo no lo he visto, pero yo le he mandado razones, de parientes, se murió el papá y el abuelo de 50 y pico de años, y él selecciona, y yo le mandé decir que revisara si no tenía hiperlaxitud de ligamentos, que son niños que nacen con unos ligamentos que son muy flexibles. Entonces los músculos no tienen esa ayuda y hacen desguinces, desgarros, y duele, sin ser una enfermedad reumática, sino una hiperlaxitud. Y tienen una clínica que son unos criterios que le ayudan a el diagnóstico. Y uno le toca todos los huesitos para ver si hay hipersensibilidad por una metástasis o una infiltración, y nada. La fuerza está normal, el crecimiento está normal, y uno siempre tiende a decirle dolores de crecimiento, que yo les digo ahora. Los signos de alarma. Llega el niñito donde el doctor Isaías y le dice, mira, mi niñito pasa todo el día bien, pero en la madrugada empieza a llorar y se levanta y no puede pararse de la cama, le duele todo el cuerpo. Y el reposo no le mejora. En la mañana se amanece rígido. Me levanta a las 2, 3 de la mañana, le doy analgésico, lo masajeo, no se duele. Cuando ya lo examino yo en el consultorio veo que tiene la rodillita, la muñequita inflamada. Las articulaciones están un poco rígidas, o puede ser que tenga una hipersensibilidad ósea y está débil. Y el niño lo vemos y está con retraso pondoestructural, está pálido. Ese niño algo tiene. Entonces uno ya por ahí va aprendiendo las alarmas. Este cuadrito no se lo voy a leer porque pues tal vez la letra está muy pequeñita, pero son algoritmos que aparecen en todas las bases de datos y en todos los libros y en todas las revisiones, donde parten de la fiebre o las alteraciones del estado general para irnos orientando a si se trata de una enfermedad inflamatoria, una enfermedad infiltrativa o una enfermedad benigna. Entonces aquí la finalidad es decirle que cuando es benigno, porque no hay inflamación, no hay rigidez, no hay fiebre, hay unos síndromes que se llama el hiperlaxitud articular, que yo lo veo mucho en mi consultorio, y que son niños que hay que prohibirles ejercicios de impacto para que no se luxe,
Hay otra enfermedad que le da a los adolescentes que se llama la fibromialgia, que se asocia también a trastornos del sueño y que tiene unos puntos dolorosos, lo han visto mucho ustedes en medicina de adultos. La distrofia refleja simpática, que yo he tenido ya 2 o 3 niñitos con los cuales los estudiantes míos de pregrado, cuando yo trabajé por allá en la Universidad del Norte, se ganaron un premio en Bogotá porque era un dolor regional con trastornos del sistema nervioso autónomo simpático, una enfermedad muy rara, pero para tratarla muy bonita porque genera mucho estrés familiar. Están los dolores de crecimiento y no es porque esté creciendo, sino que en la época de crecimiento se supone que los niños hacen demasiado ejercicio y los músculos trabajan bastante, se contracturan, pueden secretar ácido láctico y en la noche duelen. Pero en épocas de crecimiento ya los niños son más sedentarios y cuando yo les pregunto en mi consultorio qué deporte hace, y el deporte es a través de las pantallas con los amigos. Entonces son muy sedentarios los niños. Pero cuando los niños eran mucho más activos había más eventos, pero todavía hay. Y hay otros que tienen dolores psicogénicos, que es una cosa que uno no debe pensar en pediatría hasta que no haga descarte de todas las otras causas. Bueno, uno cuando tiene dudas, cuando dice, bueno, algo no está bien, pasa a unos exámenes de laboratorio. Y los exámenes de laboratorio, los que indican que el organismo tiene inflamación, son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, la globulina y la ferritina. La ferritina es un depósito de hierro en los tejidos que sale impulsado por las interleuquinas, como la interleuquina 1 y 6, a ser parte del proceso inflamatorio que generan. Y en las hematológicas, por supuesto, si la ferritina se eleva, hay anemia. Si el niño no come, hay anemia. Si el niño tiene sangrado, hay anemia. Y la interleuquina y las citoquinas pueden producir leucocitosis o leucopenia y plaquetopenia o trombocitosis. También el sistema del complemento, porque hay enfermedades que son de complejos inmunes C3 y C4, de los que van a hablar ahora mis residentes de algunas enfermedades, y ahí se consume el complemento. Y algunas de estas enfermedades tienen unos marcadores en sangre, como los autoanticuerpos. Yo creo que ustedes ya habrán oído hablar del factor reumatoide en la artritis idiopática juvenil, los anticuerpos antinucleares en el lupus y otras enfermedades como la enfermedad de Behçet, los anticuerpos anti-DNA específicos en el lupus renal, los anticuerpos reactantes nucleares en las enfermedades mixtas del tejido conectivo, los ANCAs en la vasculitis, el antifosfolípido en el síndrome antifosfolípido, pero cada uno de estos hay que pedirlos específicamente cuando uno tiene sospecha en estas enfermedades. Ya de ellas vamos a hablar ahora. Entonces uno no puede hacer, cuando vaya a hacer exámenes de laboratorio en personas reumáticas, hay que hacerlos basados en las clínicas. Antiguamente, yo creo que a ustedes en esta época no le tocó, pero a mí sí. Muchos médicos le hacían un ASTO, que es anticuerpos antiestreptolicinas, pero eso realmente ya no existe, no se debe usar de rutina. Ayer que tuvimos sospecha de escarlatina, sí, para evidenciar el antecedente del estreptococo, pero no es prueba de reumática. El anticuerpo antinuclear, sí, el factor reumatoide, son tamizajes. Me parecen importantísimos que todo paciente en el que usted sospeche una enfermedad reumática le pida eso, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide. Y siempre deben cuantificarse porque ayudan en el diagnóstico, pronóstico, y algunas los tienen como un criterio mayor. Y luego los anticuerpos específicos cuando hay sospecha. Entonces, artritis significa que la articulación está inflamada, y cuando la articulación está inflamada hay tumefacción, dolor y hay limitación de la articulación. Y puede tener muchísimas causas en pediatría, porque pediatría y medicina no es que un síntoma es ya esto, artritis tiene reumatismo, no. Hay que descartar enfermedades inflamatorias, hay que descartar enfermedades infecciosas, hay que descartar enfermedades metabólicas. No sé ustedes qué tanto sepan de enfermedades metabólicas. A ver, ¿quién me dice allí, Brian, qué es una enfermedad metabólica? ¿Están ahí? Alexander. Terán.
Camilo Silva. Karen Juliana Salcedo. Doctora, pues las enfermedades metabólicas simplemente son como desequilibrios en los químicos y productos que hace el cuerpo. Una enfermedad Por ejemplo, metabólica podría que ser la diabetes. anótame. Bueno, tú conoces la diabetes, fíjate tú. Eso es lo que quería. Oiga, qué tristeza que muchos prenden el computador y se van a dormir otra vez. Bueno, Hamilton, espérate que estamos anotando tu nombre. Enfermedades metabólicas en pediatría. Vamos a ver cuántos habrá despiertos por ahí. Espérate para ver, Hamilton. Ya te digo que ya te voy a contestar. Jair José. Y mis compañeros diciendo que fueron 60 estudiantes a clase. Dígame, profe, aquí estoy, Jair José. ¿Cómo? Aquí está Jair José. Dígame qué usted entiende por enfermedad metabólica. Doctora, enfermedades que afectan el metabolismo normal de la persona. Bueno, alcen la mano cuando no sepan. Te voy a contar, imagínate tú el cuento que hay en medicina, te voy a contar una cosa muy importante, Jair José. Existen, en todas las familias hay, lo que pasa es que no se estudian, unos defectos hereditarios llamados trastornos hereditarios del metabolismo, que hacen parte de las enfermedades raras, que son defectos de las proteínas en su función, en su número, y esas proteínas hacen parte de procesos metabólicos que dan lugar a un buen funcionamiento endocrinológico del organismo. Entonces, cuando falta una enfermedad, una sustancia metabólica por genética, se da una enfermedad. No sé si alguien ha oído hablar de alguna enfermedad hereditaria del metabolismo o tiene algún familiar. Imagínense que yo he descubierto en mi familia tres enfermedades de esas. La enfermedad de McArdle, la glucogenosis de Cori y la hipertrigliceridemia tipo 4, por falta de enzimas. A ver, vamos a ver si Caitlin, Daniela, me dice, ¿usted qué cree por qué le da a la gente hipercolesterolemia? Anótame los que están. Camilo, Daniela Fontal. También ella. Karen sí está. Camilo está levantando la mano. Adelante. doctor. Karen está ahí. Doctora, Sí, yo creo que les da hipercolesterolemia por un defecto en el transporte de las proteínas, pues encargadas de transportar esos lípidos. Entonces sería considerada como una enfermedad metabólica si no estoy mal. Y la proteína se llama hidroximetilglutarilcoa reductasa, pero ayer mi residente y yo hemos descubierto un caso de un bebé de 4 meses que le faltaba la lipoproteína lipasa, que le daba una enfermedad llamada hiperkilomicronemia. Entonces, lo que quiero yo abrirles los ojos es que ustedes no pueden salir de la universidad con 5 años de estudio aprendiendo a manejar lo que ven, porque hay muchas enfermedades que no es que no existan, sino que no se descubren porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces, en pediatría hay unas enfermedades metabólicas, dentro de ellas la mucopolisacaridosis, como el síndrome de Horler, Hunter, Morquio, Sanfilippo, Maroteaux-Lamy, en la cual se acumulan unas sustancias metabólicas derivadas de los glucosaminoglicanos en las articulaciones por falta de enzimas, cada una de ellas. Y lo más triste es que si no se dan cuenta, no hicieron nada por el niño, porque hoy en día muchas de ellas ya tienen el tratamiento de las enzimas y se llega a confirmar el diagnóstico por el estudio de los genes. Entonces hay un gran progreso en el mundo. Nosotros aquí tenemos mucho
mucho atraso en el campo de la genética y en el campo del metabolismo. Pero hay países donde los niños llegan y de entrada cuando les ven algo raro les hacen un tamizaje metabólico, a veces de 500 enzimas para ver. Y las enfermedades metabólicas están incluidas en el diagnóstico diferencial de las inflamaciones articulares en los niños. Lo mismo que en las hepatosplenomegálias, en las fallas de crecimiento, en las alteraciones neurológicas con retraso psicomotor. Esta semana yo me he visto como 4 o 5 en el consultorio. Por ahí un niño con probable enfermedad de Fabry. Bueno, a ver, Andrés Álvarez Niebles. Andrés, ¿qué Sí, pregunta? doctora Axel. No, tengo una pregunta. Lo que pasa es que el año pasado, bueno, el semestre pasado, perdón, nosotros dimos un módulo de enfermedades metabólicas en un módulo de nutrición, y yo me acuerdo que a mí me tocó exponer sobre una enfermedad que es la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, que Muy realmente bien. nunca la había escuchado anteriormente, pero lo que recuerdo es que obviamente, como su nombre lo indica, a las personas tienen la particularidad de que la orina tienen un olor a jarabe de arce, pero era porque no se podían, o sea, primero que todo es una enfermedad hereditaria, y segundo era que se acumulaban los aminoácidos, creo que era porque no se podían metabolizar, Sí. que eran la leucina, la isoleucina y creo que la valina. Y ahora Así. no me acuerdo cuál era la enzima pues, que se va a afectar aquí, pero sí sé que a causa de que estaba esa deficiencia de ese complejo multienzimático, provocaba daños en el cerebro, o sea, los pacientes presentaban algunos comas, dificultades para alimentarse, y me acuerdo también que tenían que cuidarse mucho la dieta con respecto a las proteínas, algunos tenían convulsiones, y bueno, eso es lo que yo me acuerdo de una parte, por ejemplo, un Muy ejemplo. bien, lo captaste muy bien. Exactamente, hace parte de, bueno, imagínate tú que uno tiene 8.500 pasos metabólicos, unos 8.500 pasos metabólicos en el organismo, pero cuando yo estudié medicina como ustedes apenas habían descubierto 375 a 500 enfermedades y ya van casi por 2.000. Y no solo van casi por 2.000, sino que han descubierto tratamiento en muchas de ellas. Y una de las enfermedades, de los grupos de enfermedades, porque se llaman por grupos: trastorno de los lípidos, trastorno de los aminoácidos, trastorno de la urea, y ese que tú estás mencionando, que no es raro, la enfermedad de jarabe de arce, se debe a una deshidrogenasa de los alfa-cetoácidos, que son unas enzimas que metabolizan ciertos aminoácidos y que dan esas características en los niños. Y que si tú descubres recién nacido o lactante que el niño tiene esa deficiencia, tú le quitas los alimentos que tengan ese aminoácido y le das un alimento que lo fabrican muy bien los alemanes, mientras se hace la terapia génica para la enfermedad, y se evita que el niño tenga ese retraso mental. Imagínate lo importante que sería, Axel. Y es muy lindo porque esto sí es una parte que aquí en Colombia está bastante virgen, solo en la Universidad Javeriana, en la Universidad de los Andes, y tal vez en la Nacional, porque en ninguna otra están alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido es la enzima. Están trabajando en esto, en ese. Jessica. A ver, Jessica. Muy bien, Axel. Buenos días, profe. No, que recordando un poco acerca de pues lo que alcanzamos a ver de reumatología en medicina interna, Sí, pues recuerdo que una de las enfermedades metabólicas que tenía como manifestación pues la arteritis era la gota. exacto. Bueno, pero imagínate, Y te voy a dar una. Ajá, sí. Sigue, no, sigue. profe, La no, profe, gota es un trastorno del ácido úrico, que ¿verdad? no, sí, Bueno, hay una frase de Hipócrates que dice que antes del intercurso sexual no hay gota. Entonces, ¿qué te significa eso? Que normalmente antes de la adolescencia es muy raro que un niño le dé gota. Solamente tenemos unos niñitos que les puede dar acúmulo de ácido úrico en el organismo, que son los que sufren de unas enfermedades cardiovasculares congénitas, como por ejemplo una enfermedad llamada tetralogía de Fallot, ¿no? En el cual tú sabes que hay un chun de derecha a izquierda
y da una cardiopatía hipóxica y da una policitemia porque la médula cree que es por culpa de ella y manda hasta 20 gramos por ciento de hemoglobina y los 60% de hemoglobina y 20 de hematocrito. Entonces se rompen tantos glóbulos que esos niños sufren del ácido úrico. Y los que tienen también un síndrome llamado lisis tumoral. Entonces en ellos hay ácido úrico alto, pero normalmente en un niño, como a los adultos que comen bastante carne y no sé qué, no hay gotas como enfermedad metabólica, pero qué bueno que hayas hecho esa observación. La mayoría son Listo, por doctora, defectos gracias. genéticos del metabolismo. Otra pregunta por allí, y de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué han captado? Pues no hemos hablado mucho, solamente de que tienen que examinar bien al paciente, de que tienen que hacerle las preguntas del GALS, de que tienen que hacer un diagnóstico diferencial, que tienen que hacer un buen diagnóstico. Y mira lo que me da miedo, una enfermedad infiltrativa. Yo a mis residentes siempre les cuento anécdotas de lo que yo he vivido a lo largo de mis años en medicina. Y yo recuerdo un día que llegó una niñita, yo estaba en un hospital en Ciudad de México que se llama Perico Gómez, que es un Instituto Nacional de Salud allá muy grande, donde remiten todos los niños con enfermedades raras. Y llegó una niñita que venía, creo que de Monterrey, y iba porque tenía lupus. Pero cuando ella llega, imagínense que ustedes tenían el corticoide a 120 por metro cuadrado. Ella tenía un Cushing y mi jefe, que había estudiado en Baltimore, hablaba así, bien creído que era, dijo, no, esta niña no tiene lupus. Y le fue quitando poco a poco, déjalo allá, mi que esto está frío aquí, déjalo allá. Le fue quitando poco a poco los corticoides. Los corticoides, cuando llevan mucho tiempo, ellos hacen como digamos que bloquean el eje córtico suprarrenal. Y a la hora que uno los quite bruscamente, después de 7 días, hace una insuficiencia suprarrenal y el paciente se muere. Ya yo he visto, y por culpa de médicos que por ignorancia le quitan los corticoides bruscamente a un paciente. Uno que era de allá del Cesar, me acuerdo yo, y no pudimos sacarlo porque no teníamos mineralocorticoides. Entonces le fuimos bajando en cuestión de 2 meses los corticoides, hasta que el cerebro otra vez voltara el ACTH y no nos diera la insuficiencia. Y adivinen qué descubrimos que tenía la niña detrás de esa cantidad de esteroides, una leucemia. Porque todas estas enfermedades, la leucemia a veces debuta con una infiltración en las articulaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre que voy a empezar una enfermedad a raíz de ese caso, al tratamiento de una enfermedad reumática, descarto la leucemia. Hay unos marcadores tumorales y hay un frotis de sangre periférico y hay un examen físico. Porque es muy común que como hay un sistema retículo endotelial y en la médula ósea se fabrica la leucemia, en los huesos se puede dar síntomas. Entonces fíjense que todo el diagnóstico de estas enfermedades, ahí está el dilema diagnóstico, inflamatorio, que puede ser infeccioso, o puede ser traumático, o inflamatorio, que puede ser reumático, infeccioso, que puede ser viral, bacteriano, parasitaria, metabólica, que puede ser, ya como les dije, cualquier sustancia, y la infiltrativa, cualquier. Y también en el examen físico hay que ver si la enfermedad es aguda o crónica. Normalmente la enfermedad aguda es más leve, y cuánto duran los síntomas, cómo es la clínica, si es una o muchas articulaciones, si es simétrica, dónde se localiza y la secuencia, o sea, las articulaciones hay que hacerle una buena historia. Estas son causas de monoartritis aguda y de monoartritis crónica. La causa más frecuente de monoartritis aguda son las infecciones. Oigan bien, infecciones. Si empezó hace 3, 4 días, primero tiene osteoartritis o artritis reactiva por virus, o un trauma o una sinovitis. Nunca olviden las hemofilias, que siempre dan inflamación en las articulaciones. Ya yo he vivido casos. Y rara vez las enfermedades reumáticas de estas como artritis idiopática juvenil. Y en las crónicas infecciosas, la tuberculosis, los tumores. Y luego vienen las enfermedades
inflamatorias como la artritis idiopática juvenil. Y la poliartritis, sí, es la más común, pues, la artritis, la hepatitis, el parvovirus, la séptica, los tumores como leucemia y las enfermedades del colágeno como que son artritis idiopática juvenil, lupus, fiebre reumática, miopatías inflamatorias, vasculitis y enfermedad mixta de tejido conectivo. Bueno. Entonces ahora la doctora Yailet, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta, alguna información, alguna observación? Porque nosotros ahora al final vamos a hacer un conversatorio con ustedes, a ver si aprendieron. Yo antes, cuando era presencial, hacía un examencito para ver qué tanto habíamos podido transmitirles a ustedes los conocimientos, ¿no? Nos hemos preparado para las preguntas que ustedes nos van a hacer. Entonces, en resumen, todo lo que yo hablé fue un diagnóstico diferencial, una forma de historia clínica, lo que es importante en reumatología. Y ahora vamos a hablar de las 3 enfermedades más importantes en reumatología pediátrica que ustedes no deben ignorar. ¡Ay! Me tropecé. Bueno, vamos a hablar un poquito de la artritis idiopática juvenil. Va a ser un resumen muy corto en el cual vamos a mencionar algunas manifestaciones que debemos tener presentes debido a que estas son enfermedades reumáticas que son, pues su edad de inicio es la infancia y que son de las enfermedades crónicas más frecuentes dentro de la población pediátrica. Son un grupo heterogéneo de trastornos que comparten una manifestación clínica, que es la artritis, que imagino que ya la doctora, mencionando las características de una artritis, tendrán claridad de cuál va a ser la sintomatología principal por la cual van a consultar estos pacienticos. ¿Listo? Dentro de los criterios para clasificar una artritis idiopática juvenil, vamos a tener la edad, que acá no las colocan, debe ser menor de 16 años. Ya hay algunos debates sobre si alcanza o no la edad de 18, pero hasta el momento nos vamos a quedar que los criterios de inclusión van a tener una edad menor de 16 años. La artritis, que ya podemos identificarla como una hinchazón o derrame de esta articulación, si hay presencia o no de los signos de inflamación local, como limitación para la amplitud del movimiento, la sensibilidad o dolor al momento de realizar algún movimiento, o el aumento de calor al momento de valorar, tocar al paciente, tenemos el aumento de calor, esa hipertermia de la articulación. La duración de las enfermedades, estas van a tener en promedio aproximadamente una duración de mayor o igual a 6 semanas para poder ir sospechando de estas enfermedades que llegan a ser bastante crónicas. Y el tipo de afectación articular. Entonces tenemos que en los primeros 6 meses, y esto va a ser un dato pivote para poder decir, esta es una poliartritis o esta es una oligoartritis, o si es una oligoartritis extendida, como lo veremos más adelante con la clasificación que tenemos de estas artritis idiopáticas. Entonces, tenemos que el concepto de poliartritis es que durante los primeros 6 meses vamos a tener el compromiso de más de 5 articulaciones inflamadas, limitadas, que van a tener el concepto de artritis. Y en las oligoartritis, los primeros 6 meses, tenemos menos de 4 articulaciones inflamadas. Esta enfermedad puede tener un inicio sistémico, puede haber una erupción cutánea, debe haber presencia de una fiebre cotidiana o característica de estas enfermedades, y para poder clasificarlas también debemos tener la exclusión de las otras artritis idiopáticas. Listo, acá tenemos algo de epidemiología en la cual también nos va a orientar muchísimo en cuando tenemos estas artritis, poder identificar cuál van a ser más frecuentes en el género pues, femeninos o masculinos, y en la edad de aparición para poder sospecharlas. Si de pronto es en la primera infancia, está entre los 2 o 4 años, si es una infancia más tardía para las poliartritis de factor reumatoideo positivo, o si estas están más que todo relacionadas con una adolescencia. Entonces, para poder sospecharlas,
y las presentaciones o manifestaciones que también nos van a dar pues las características de poderlas clasificar. Dentro de las características de clasificación tenemos el término que ya lo habíamos mencionado, la artritis reumatoide juvenil o artritis idiopática, que en 1997 la ILAR la clasificó como más el nombre de idiopática para los pacientes pediátricos, la duración, la edad de inicio y las articulaciones y compromisos, que aquí vamos a tener las oligoarticulares, que después de 6 meses, si aumenta la cantidad de articulaciones, vamos a tener la clasificación de oligoartritis extendida. ¿Listo? Y las manifestaciones sistémicas que consisten en fiebre, exantemas o alguna otra compromiso, ya sea del tejido conectivo. La etiología, pues acá tenemos esta variabilidad. Esta es una enfermedad autoinflamatoria que tiene compromiso tanto de la respuesta inmunitaria innata, hasta la respuesta inmunitaria adaptativa. Tenemos la desregulación de lo que es los linfocitos T, que tienen su respuesta aumentada o pues hacen toda la formación de el ataque a cualquier antígeno que reconocen de la sinovitis, de la que es la parte de la sinovia que está alrededor de las articulaciones, y empiezan a atacarla para lograr lo que es la parte de la inflamación. Aquí también tenemos la presencia de genes que llegan a tener polimorfismos y que llegan a ser como las causas de esta pues, respuesta inmunitaria descontrolada o de pronto alterada. Dentro de los desencadenantes tenemos no solamente los genéticos, sino también respuestas inmunitarias a los que sean agentes bacterianos, micobacterias o algunas alteraciones que también pueden ser hormonales o traumáticas articulares como respuesta de pronto al querer o por lo menos nuestro cuerpo sanar las propias articulaciones que llegan a tener algún traumatismo, pero en este querer resolver esta inflamación lo que hacen es atacar más la articulación comprometida. Dentro de la fisiopatología se vuelve un poco más extensa esta característica. Tenemos, como cualquier otra enfermedad autoinflamatoria, el componente del inflamosoma, en el cual tenemos la activación de las enzimas caspasas, la liberación de interleuquina. Aquí va a ser sobre todo la interleuquina 1, y la liberación de otras interleuquinas y factor de necrosis tumoral que van a hacer que estas respuestas del linfocito T y algunas que también van a ser activadas como el linfocito B actúen o ataquen o creen más inflamación de la debida a nivel de lo que es la articulación o el tejido conectivo al cual están siendo expuestas algunos antígenos. Listo, entonces dice que la alteración de la regulación del sistema inmunitario innato con una falta de linfocitos T autorreactivos y anticuerpos, y se pueden clasificar como un trastorno autoinflamatorio. Entonces aquí tenemos toda la cascada y en esta imagen es muy importante el hecho de que enseguida van colocando algunos de los tratamientos que son utilizados actualmente para bloquear el paso de interleuquinas que ya se han identificado que cumplen una función proinflamatoria contra el propio cuerpo, y una vez que se bloquean podemos mejorar la respuesta inmunitaria evitando que estas articulaciones se vean comprometidas o tengan consecuencias más adelante, complicaciones más adelante. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que es la forma o por lo menos lo que podemos encontrar en lo que es la resonancia magnética, que tenemos una señal blanca que es el engrosamiento de la membrana sinovial, que en muchas pues, literaturas la pueden, cuando la ven por endoscópica, algún tratamiento endoscópico, lo ven como un paño, que es el engrosamiento de la membrana y que llega a ser bastante pues, inflamatorio. La rodilla puede verse comprometida, el movimiento, toda la articulación. Y las biopsias sinoviales, pues aquí, como la están viendo en esta plaquita, podemos tener infiltración de los linfocitos y de algunas células plasmáticas de forma pues aumentada.
Y tenemos también otra fisiopatología, el ataque de los macrófagos, de todo lo que es las TH1 con activación de linfocitos T e interleuquinas. Dentro de las manifestaciones clínicas que coloca acá, pues tenemos las artritis sistémicas, las oligoartritis, las poliartritis, que tenemos factor reumatoideo negativo y las positivos, la artritis psoriática y la entesitis. Y otras artritis que son indiferenciadas. Acá las definiciones, ustedes las pueden leer con más calmita. Tenemos de la sistémica, que es la que vamos a hablar el día de hoy un poquito más a fondo, porque llega a ser la de mayor presentación en la población infantil, o pediátrica, es el exantema, que bueno, que ya debe tener en sí el criterio de tener presencia de una artritis, por lo menos más de una articulación. Exantema eritematoso, esvanescente, que es un exantema, que lo vamos a ver ahorita en una plaquita también, una imagen. Aumento del tamaño generalizado de los ganglios linfáticos, hepatomegalia, serositis. Y las exclusiones, que aquí la van colocando por letras. Y este cuadro nos ayuda porque dentro de las exclusiones que vamos a ver de las otras artritis idiopáticas, vamos a tener en cuenta cuáles excluyen o no para poder tener nuestros criterios o definición de inclusión de estas patologías. Listo, entonces por lo menos en la artritis psoriática tenemos la presencia del complejo de inmunocompatibilidad B27 y ya sabemos que esto llega a ser característico de ello, pero no llega a ser un factor excluyente. Y así con el resto de las artritis. Bueno, de la artritis idiopática juvenil tenemos la sistémica y solamente es hablarle un poquito porque es de las que más presentación tiene. Este es el exantema evanescente que tenemos. Llega a ser muy difícil muchas veces de identificar porque es un exantema bastante clarito, por decirlo así, donde el pacientico, si no lo miramos con mucha determinación, se nos puede pasar por alto. Tenemos que la edad máxima de inicio es de 1 a 5 años, una proporción de mujeres y varones de 1 a 1, el porcentaje es de 5 a 15 y es un compromiso poliarticular que suele afectar las rodillas, muñecas, tobillos y también algunas veces pues los dedos y cuello, también las caderas. Las características extraarticulares tenemos la fiebre, el exantema que ya habíamos hablado, la pericarditis y las pleuritis. Las pruebas de laboratorio que vamos a tener presente para esto, porque ya llega a ser importante, como la doctora Cristina lo había mencionado, es los laboratorios que nos van a confirmar ya la sospecha diagnóstica que hemos tenido. Y aquí vamos a pedir no un pool de laboratorios tratando de buscar algo que desconocemos, sino enfocados a que nos pueda diagnosticar o acentuar nuestra sospecha diagnóstica. Vamos a encontrar los leucocitos aumentados, la BCG y la PCR aumentada, la ferritina, que ya habíamos dicho que tenía pues de la interleuquina 1, la hacía exponer al momento del proceso inflamatorio, y las plaquetas que pueden estar aumentadas. Dentro de las complicaciones que tenemos de la artritis idiopática juvenil sistémica, tenemos algo que es el síndrome de activación de macrófago, que también tenemos, o les dejé la diapositiva de las características que esto va a presentar. Las notas sobre el tratamiento, pues tenemos que el tratamiento estándar es con metotrexate, pero podemos utilizar también algunas sustancias antifactor de necrosis tumoral que pueden llegar a mejorar o pueden ser antagonistas también del proceso inflamatorio, al igual que los de los receptores de interleuquina 1 y la 6. Listo. Entonces aquí están las características del síndrome de activación de macrófago. Los laboratorios que vamos a pedir, que ya también lo hemos mencionado, podemos pedir para excluir también las otras artritis. Dentro de esas tenemos el factor reumatoideo para saber si está positivo o no. Tomar líquido sinovial, ya sea por biopsia o por punción. Las imágenes que podemos tener a la mano, como lo son las radiografías, y tener presente qué vamos a buscar en esas radiografías, qué vamos a encontrar, o por lo menos en la resonancia, qué voy a sospechar y qué características va a tener las lesiones que están comprometiendo la articulación. Y bueno, el tratamiento, que puede llegar a tener muchos ítems o abarcar muchas cosas dentro del tratamiento integral del paciente, como lo son lo farmacológico, rehabilitación física, nutrición, psicológico.
Aquí les dejo una valoración de inactividad o actividad de estas artritis. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Con la artritis idiopática juvenil. ¿Cuál es el concepto de artritis que debemos tener claro al momento de hablar de artritis idiopática juvenil? Todas deben tener artritis, pero ¿qué es artritis? Que nos cuente Angie Cervantes. Angie Melissa Cervantes. Sí, aquí está. ¿Qué es artritis, Angie? Es la inflamación de las articulaciones. Ok, ¿qué características tiene esta inflamación? Pues cuenta con manifestaciones sistémicas como las que estaba hablando ahorita, que pueden llegar a haber fiebre intermitente, erupciones cutáneas, el dolor en las articulaciones, linfadenopatías. Ok. José Arabia. José David Arabia. Sí, doctora, presente. ¿Qué es una artritis? ¿Cuál es el concepto de artritis? Que la doctora Cristina ya también había mencionado. Bueno, doctora, como su nombre lo dice, la artritis no es más que la articulación, la inflamación en las articulaciones, que por lo general la artritis se puede acompañar de, en este caso, tumefacción, lo que vendría siendo la limitación de la función, calor. También podemos encontrar rubor. Ok, José, muy bien. Muy bien tu respuesta. Bueno. ¿Y alguien quiere participar, contarme qué característica diferencial tiene una poliartritis de una oligoartritis? Doctora, sí que en la poliartritis va a haber un número de más de 5 o igual de articulaciones inflamadas, y la otra que es menor, la oligoartritis, que es menor o igual a 4 articulaciones inflamadas. Ok, vale, muchísimas gracias, María Alejandra. Jessica. Que también algo importante es que es durante los primeros 6 meses, bueno, en el caso de la artritis idiopática juvenil. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces, continuando con la presentación del enfoque de las enfermedades reumáticas en pediatría, tenemos esta patología que seguramente en algún momento de su pregrado en medicina interna la han debido escuchar, y es el lupus eritematoso sistémico. Esta no es una enfermedad propia de la infancia, de hecho la incidencia es mucho mayor en adolescentes y en la edad adulta. Entonces, para comenzar, pues hablando sobre la definición, el lupus es una enfermedad autoinmunitaria crónica que se caracteriza por una inflamación multiorgánica y la presencia de anticuerpos circulantes dirigidos contra antígenos propios. Entonces, antes de continuar, quisiera que por favor uno de los presentes, en cuanto a los conceptos de inmunología básica, ¿a qué se entiende por autoinmunitaria? ¿Quién me lo puede decir? Vamos a ver. Armis Mercado. Armis, ¿qué se entiende por autoinmunidad? Bueno, autoinmunidad podría referirse a que el cuerpo ataca a las propias células sanas. Bueno, sí. ¿Y qué parte o qué tipo de respuesta inmune se generaría en una enfermedad autoinmunitaria? ¿El sistema inmune innato o el adaptativo?
cualquiera me lo puede responder. El adaptativo. Muy bien. Entonces, básicamente, la autoinmunidad es como esa pérdida de la tolerancia de nuestro cuerpo, de reconocer lo propio de lo ajeno. Y básicamente lo que sucede es que existe una disregulación en esa respuesta inmune adaptativa, que es la que depende de los linfocitos T y B, por lo que se van a generar estos autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos propios. Y bueno, en el caso del lupus, los autoanticuerpos que se presentan son sobre todo dirigidos a lo que viene siendo la piel, las articulaciones, los riñones, las células hematopoyéticas, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Entonces, allí la importancia porque ahorita lo vamos a poder relacionar con las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, para hablar un poquito sobre la etiología, esto como a manera general, el lupus se ha planteado que existe algo de cierta predisposición genética, pero no es de herencia mendeliana, es decir, no está ni ligada al X, ni es autosómica dominante ni recesiva, sino que se han estudiado algunos polimorfismos genéticos. Y se relaciona también con deficiencias congénitas del complemento, puede ser del C1Q o C2 o C4. Los polimorfismos que se han descrito son en relación con el factor regulador del interferón 5, la tirosina fosfatasa de proteína N22, y también se han descrito la presencia de antígenos leucocitarios humanos, como lo son el HLA-B8, el HLA-DR2 y el DR3. Esta es una enfermedad cuya incidencia es mucho mayor en el sexo femenino. Y hay literatura que describe que esto se puede deber a que los estrógenos promueven la autorreactividad de los linfocitos B. Y como recordábamos que se debe a una disregulación de la respuesta inmune adaptativa, esto va directamente relacionado con lo que vienen siendo los linfocitos B y los T. También existe pues, factores ambientales que influyen en el desarrollo de la enfermedad en individuos que tienen predisposición genética, como lo pueden ser las infecciones virales, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, la exposición a luz ultravioleta o a algunos fármacos. Entonces, para hablar de la fisiopatología, esta es una gráfica un poco densa, pero lo que quiero transmitirles con esta información es que, listo, existe individuos predispuestos, existen factores genéticos y cromosómicos, y esto asociado a factores medioambientales que, como ya vimos, pueden ser infecciones virales, radiación UV, la industria, pesticidas, etcétera. Finalmente, esto lo que me genera es una disregulación del sistema inmunitario y lo que va a generar esa autoinmunidad, es decir, la pérdida de la tolerancia inmune. Esto me activa vías de señalización en relación con los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, la autorreactividad de los linfocitos T lo que me va a generar es la producción de citoquinas proinflamatorias, como lo son la interleuquina 6, interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral alfa. Y para el caso de los linfocitos B, como son quienes se encargan de la producción de anticuerpos, esto lo que va a generar es la producción de autoanticuerpos patogénicos dirigidos contra los órganos que ya comentamos. Y para el caso de la nefritis lúpica, que es lo que quiere decir aquí el resto de esta imagen, estos autoanticuerpos en su mayoría son nefritogénicos. Entonces se van a formar estos complejos antígeno-anticuerpos que finalmente se van a depositar a nivel renal. Y es lo que genera también la activación y consumo del complemento. Entonces, eso como a manera general en cuanto a la fisiopatología del lupus. Las manifestaciones clínicas, bueno, en la infancia y en la adolescencia se difiere un poquito sobre las que se presentan en los adultos, y es porque en los niños es mucho más frecuente encontrar lo que viene siendo fiebre, astenia, las anomalías hematológicas y las artritis. Siempre que tengan un paciente en edad adolescente con artritis, puede ser un diagnóstico diferencial de lupus. Y siempre es importante buscar otros síntomas clínicos asociados. Entonces aquí, esta es una tablita que resume los aspectos clínicos de los niños y adolescentes con lupus con el porcentaje de frecuencia.
Las que mayor tienen porcentaje de frecuencia en el primer año del diagnóstico vienen siendo la fiebre, la artritis, hasta un 88% de los casos, cualquier tipo de manifestación en piel, hasta en un 80% de los casos, y finalmente la nefritis también está presente en niños hasta en un 80% de los casos. Existen otras con un porcentaje de incidencia que tampoco se puede desestimar, como lo son las linfadenopatías, la hepatoesplenomegalia, la pérdida de peso, podemos encontrar también el exantema malar, las úlceras orales, alopecia, enfermedad neuropsiquiátrica, psicosis, convulsiones, cefaleas. Si ven, es una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio y las manifestaciones están directamente relacionadas con los autoanticuerpos que se generan en la patología. Entonces, estas son imágenes que muestran algunas manifestaciones cutáneas del lupus. En la A podemos observar el exantema malar, que como pueden ver hay respeto o evita el compromiso de los pliegues nasales. En el caso de la B, un exantema vasculítico en los dedos de los pies. La D muestra unas aftas que la característica principal en esta patología es que suelen ser indoloras. Y aquí una imagen también con un exantema discoide de distribución malar. Esto es una tablita, una grafiquita que nos muestra como los síntomas neuropsiquiátricos que podrían estar solapados en el LES. Entonces vemos que puede haber presencia de psicosis, disfunción cognitiva, corea, cefalea, convulsiones e incluso enfermedad cerebrovascular. Y todo esto se solapa entre sí. Para el diagnóstico, entonces, el diagnóstico del lupus requiere una evaluación clínica y de laboratorio, que es lo que finalmente nos va a revelar la enfermedad multiorgánica. Entonces, existen algunos paraclínicos que se pueden solicitar en relación a la solicitud de anticuerpos. Los anticuerpos anti-DNA bicatenario y el anti-SMIT son específicos de la enfermedad, hasta en un 98%, pero no son tan sensibles. El que sí podemos encontrar, que es lo que nos va a dar inicialmente el criterio de sospecha clínica, va a ser la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, que es cuando presentan títulos de mayor o igual en 1 en 80. Este criterio de la presencia de los anticuerpos antinucleares positivos, cuando se presenta, es lo que más nos puede dar un criterio de sospecha clínica, pero en ausencia de la presencia pues, de estos anticuerpos positivos, no se puede descartar del todo la enfermedad. Si bien toca buscar de pronto otras causas o investigar en relación a diagnósticos diferenciales, no podemos descartar que no se trate de un lupus, porque tengamos un reporte de anticuerpos antinucleares negativos. Lo que se recomienda es hacer seguimiento en el tiempo. Entonces, estos son los criterios definitorios de lupus sugeridos por la EULAR en 2019, y lo que plantea es que se debe tener mayor o igual a 10 puntos y por lo menos que se deba a un criterio clínico, que son estos que están acá. Entonces, cada bloque tiene su puntaje, y lo que vamos a hacer es que en cada bloque vamos a sumar el puntaje más alto. Por ejemplo, tenemos un paciente que presenta fiebre y a nivel hematológico presenta tanto leucopenia como trombocitopenia. Lo que me puntúa en este caso sería la trombocitopenia, porque es el que tiene más puntos. Listo. Y bueno, cuando sumemos todos estos criterios, que como pueden ver hay síntomas constitucionales como lo son la fiebre, hematológicos como son la leucopenia, la trombocitopenia y la anemia, que está relacionado con una hemólisis autoinmune, los síntomas neuropsiquiátricos, las alteraciones mucocutáneas, la serositis, importantísimo, alteraciones musculoesqueléticas. Miren que la artritis por sí sola en el lupus nos da un puntaje de 6 puntos. También incluye la alteración renal, y están también criterios inmunológicos, que es la presencia de anticuerpos ya sea específicos para el lupus, como lo son el anti-DNA y el anti-SMIT, la disminución del complemento C3 o C4 o los dos,
y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, como lo son la anticardiolipina, el anticoagulante lúpico o el anti-beta-2-GP1. Entonces, esto guárdenlo para que lo tengan siempre a la mano cuando tengan un paciente en el que le sospechen lupus. Tienen que siempre hacer como el checklist de los criterios definitorios. Esto es una imagen que pueden guardar también. Esto es simplemente para mostrarles cuando existen estos anticuerpos positivos, qué asociación clínica pueden tener. Entonces, finalmente, para hablar del tratamiento, recordar que así como toda patología inmune tiene tratamiento no farmacológico que se asocia con medidas generales y tratamiento farmacológico. Entonces, en la parte del tratamiento no farmacológico incluye la protección solar, la evitación a exposición de luces ultravioletas, esto pues para hacer un mejor control de la enfermedad. También se ha planteado el uso de la vitamina D, la terapia cognitivo-conductual, esto para pacientes que tengan afectación o síntomas neuropsiquiátricos. La vacunación, importante también contra la gripe, la vacuna antineumocócica, tanto la 13 valente como la 23 valente. Y hay literatura que sugiere el uso del ASA, pero esto sobre todo en pacientes que tengan anticuerpos antifosfolípidos positivos, como para disminuir el riesgo cardiovascular. Y las estatinas en pediatría están en estudio. Este es un estudio que se llama APO, lo pueden buscar, que está estudiando la pertinencia del uso de las estatinas en pacientes con dislipidemias para disminuir el riesgo cardiovascular. Eso sería como las medidas generales. Ya en la parte farmacológica, el pilar del tratamiento son los corticoides, que pueden usarse de manera IV o vía oral, la metilprednisolona IV o la prednisolona oral. Y en conjunto con los corticoides se recomienda el uso de antimaláricos, como lo son la hidroxicloroquina. Es importante recordar que esta droga tiene efectos secundarios en relación a alteraciones oftalmológicas. Por ende, es importante que los pacientes que estén en tratamiento con hidroxicloroquina se le haga un seguimiento anual por oftalmología. Y dependiendo de la severidad y del compromiso de la enfermedad, existen otros fármacos inmunosupresores que son los ahorradores de los esteroides y los biológicos. Entonces, dependiendo de qué tan comprometido esté el paciente, esto no es como una receta para todo el mundo, ¿no? Dependiendo de cada paciente, la individualización de cada caso, qué tan comprometido esté, vamos a utilizar cualquiera de estos fármacos que están aquí: metotrexato, leflunomida, azathioprina, micofenolato, tacrolimus, etc. Entonces, eso era lo que les quería transmitir en cuanto al lupus. Y finalmente, esta es una tablita que resume lo que viene siendo el sistema comprometido en la enfermedad y cuáles son las morbilidades que podrían estar asociadas en ese paciente que le hacemos diagnóstico de lupus, para que lo tengan presente. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. Entonces, bueno, ¿quién me puede recordar de los aquí presentes cuáles son esos anticuerpos que orientan o que me dan la sospecha clínica principal en la enfermedad? Vamos a ver. Anti-DNA y Smith creo que se llama. Bueno, esos son los anticuerpos específicos, pero no los que me dan el criterio de sospecha. Antinucleares. Bueno, Los ANA. Exactamente, muy bien. Entonces, siempre que tengan un paciente con ANAs positivos y que tenga síntomas asociados, siempre es importante sospechar del lupus. Recuerden que los títulos que vamos a encontrar en ese caso son títulos de 1 en 80. Y cuando tengan esto, lo que van a hacer simplemente es que se van a la tablita y hacen como el checklist de los criterios diagnósticos. ¿Cuál es el pilar entonces del tratamiento para los pacientes con lupus? Sin tener en cuenta como el grado de afectación. ¿Qué es lo que siempre tienen que tener este tipo de pacientes en el tratamiento? Corticoides. Los corticoides, listo. Y en las medidas generales. Exposición solar.
Ujú, vitamina D, ujú. y la vacunación Exacto. de contra gripe y neumococo. Perfecto. Bueno, listo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lupus o lo que han visto hasta el momento? Para continuar con fiebre reumática. Vamos a hablar aquí la doctora. Bueno, entonces hasta el momento actual, bueno, tenemos 41 estudiantes. Nosotros habíamos hecho esta clasecita para ustedes. Lo que queremos es como transmitirle algunos conocimientos para que cuando vean el paciente, tan bueno es el médico que detecta y sabe a dónde remitir, como el que lo maneja y le sabe cómo solucionar. Entonces espero que los que estén aquí, porque pues nosotros al preguntar también estamos viendo quiénes están realmente allí, porque hay otros que pueden prender la pantalla y no están allí. A veces yo en otros semestres he hecho, a mí me gusta siempre presencial, ojalá que Dios quiera que el otro año así sea, o para el examen final voy a proponer que sea oral, que sería mejor, para evitarnos esta situación de que uno acá está conferenciando, esperaba 60 estudiantes y apenas le están llegando 41, lo cual quiere decir que 20 les parece que este tema no es muy importante. Y si ustedes supieran la satisfacción que da uno estar frente a un paciente y poderle solucionar un problema, y más una patología que a veces hasta pediatras, compañeros míos, no la detectan cuando la ven. Entonces estas enfermedades tienen una cosa muy, muy importante. Por ejemplo, si ustedes tienen un niño con lupus, que según decía Thomas Lehmann, en su conferencia que dictó en Bogotá, un famoso de Nueva York, dice, ustedes ven un adolescente que dice, yo no estoy bien, y lo primero que uno tiene que pensar es en un lupus, porque es una patología que da síntomas simuladores de muchas otras patologías, hasta de problemas psiquiátricos. Y cuando la descubren, si han tardado 3 meses, ya no tiene un solo órgano, sino muchos órganos. Y entre más temprano la descubran, más previenen. Aquí me estaba comentando una residente antes de comenzar la charla de un niñito que ella vio con hipertensión arterial y había consultado por cefalea, y cuando fueron a ver tenía una esclerosis glomerular. Y yo digo, probablemente lo que él tuvo fue un lupus renal y no se dieron cuenta. Pero para llegar a la esclerosis glomerular tuvo que haber pasado por 3 meses de glomerulopatía lúpica no descubierta. Entonces, lo bonito de esto no es saberlo, sino detectarlo tempranamente. Entonces, los que están allí, pues bueno, ahora al final vamos a tener un conversatorio y esperamos pues que hayan tomado apuntes, a ver qué captaron, qué no captaron, qué nos faltó por informar, que ustedes habían leído. Entonces, yo quise finalizar con una enfermedad que para mí ejerce fascinación. Porque cuando... ¿Sí? Para Cristina, buenos días, doctor Hernández. Bueno. Yo le sugiero para otra ocasión que prepare un quiz ahí en Team de 5 o 10 preguntas sobre lo tratado, y los que lo contesten son los que asistieron. Los que no contesten tienen 0. Así de sencillo. Es la única manera de saber nosotros que están presentes todos los estudiantes y están poniendo atención. Exacto. Mira, Quique, nosotros llevamos como 15 días tratando de ver qué vamos a hablarles y todo, y se nos presentan 40. Así entonces, es, 34. Ayer hubo cupo completo. Eso quiere decir que no es verdad que no están ni matriculados ni enterados de la programación. Entonces, sí, eso es importante porque ayer hubo 61 en una, 64 en otro. Luego ya todos los estudiantes están atentos. Y hoy nada más llegaron 40. Quiere decir que 24 no asistieron, o mejor dicho, 24 no, 26, porque ustedes, mi persona, sí, no contamos dentro de la asistencia.
O sea que si hay 40, hay nada más 38 estudiantes. Eso quiere decir de que hágale un quiz y verá usted que para la próxima ocasión ahy están todos. Y lo que te digo yo, mira aquí, que te voy a decir, mis residentes están, le digo yo, tenemos mucho para publicar, le digo yo a ellas hoy, porque hemos tenido en estas 3 semanas muchos casos que han pasado por 40, ¿con cuántos médicos? Como 5 o 6 médicos hasta pediatras, y no se han dado cuenta de la enfermedad reumática que han tenido, porque a muchos piensan que como es enfermedad reumática, no las hay. Y resulta que hay más enfermedad reumática que cardiopatía. Ya. Así es. Okay. Vimos uno que tenía 7 meses y lo estaba viendo un médico que le diagnosticó una enfermedad infecciosa y tenía al niño en su haber, que yo casi lloro, 10 antibióticos prescritos. ¿Eso qué es? Eso es ignorancia. ¿Ah? Así es. Bueno. Entonces, vamos a hablar de fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática, le voy a decir por qué es tan importante. Porque es una enfermedad que deja una secuela. Se llama la enfermedad que lame las articulaciones y muerde el corazón. Y todo el advenimiento de las condiciones de vida que tenemos hoy en día, ha habido un resurgimiento de la fiebre reumática que ya para los años 80 había bajado sus índices y la estamos volviendo a ver. Y la estamos volviendo a ver porque las condiciones de vida se han deteriorado. Y una de las cosas que facilita esta enfermedad es el hacinamiento y lo que hablábamos ahora. Una atención médica inadecuada que no permite ver más allá. Y la otra es la recetadera por WhatsApp. Uno lo único en la vida que no puede hacer en medicina, puede orientar, puede sugerir, puede orientar, pero no puede recetar por WhatsApp. Porque esto nosotros los médicos debemos hacer es consultas presenciales con examen físico en lo que podemos. Entonces, no podemos dar antibióticos hasta que no detectemos. La fiebre reumática, como se dice, es una secuela inflamatoria tardía y no supurativa de una infección faríngea por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A es un gran positivo, que como ustedes saben, produce infección faríngea. Y 1 a 3 semanas después de la infección faríngea, porque ahí está el anillo de Waldeyer, que es el que le facilita los cambios inmunológicos que dan origen a esta enfermedad, se puede presentar en algún porcentaje de los pacientes una enfermedad multisistémica supremamente sistemática, sintomática, en el 60% de los casos, que ataca las articulaciones, el corazón, el sistema nervioso central, el tejido celular subcutáneo y la piel. Muchos de ustedes no solo han sufrido, sino que me imagino que a lo largo de sus estudios profesionales les han llamado por una persona que tiene amigdalitis. En este momento yo tengo un amigo que yo recuerdo que cuando yo era estudiante y en vacaciones, era hermano de una amiga mía, sufría de amigdalitis. Yo me acuerdo. Y alcanzaban a ponerle penicilina. Y resulta que ahora mismo tiene 50 y pico de años y tiene 2 válvulas dañadas. Y entonces estaba en el dilema, y exitoso profesional, para que sepan, si era protésica o era válvula sintética o una plastia de la válvula, porque tiene una insuficiencia cardíaca. Y él recibía penicilina. Lo que había que evitar era que recayera con las amigdalitis, pero como eran 4 hermanos, muy probablemente él andaba de cama en cama y facilitaba la propagación del estreptococo y las recaídas. Entonces, una enfermedad que, como el estreptococo no ataca a niños menores de 3 años en la garganta, por lo que no tiene afinidad con el anillo de Waldeyer, es después de los 3 años que tiene un agente amigdalitis y luego viene una sensibilización del sistema inmunológico a esta bacteria que puede desencadenar esta enfermedad, porque es una enfermedad inmunológica. Y la otra incidencia más grande hasta los 15 años, cuando nosotros compartimos muy de cerca, no solo con familiares, sino con amigos. Es muy menos frecuente ya después de los 15 años, pero no deja de verse. Lo que facilita la enfermedad es el hacinamiento, la desnutrición, porque la enfermedad hace su expresión más florida, y
el que atender a servicios médicos no solo tardíos, sino inadecuados. En los países en vías de desarrollo, como Colombia y toda América Latina, todavía su prevalencia es alta. Y yo me imagino que en el sur de los Estados Unidos, ahora como están viviendo hasta en cambuches, porque las viviendas están carísimas y la inmigración está altísima, también se va a empezar a presentar allá en ellos incidencia de fiebre reumática, y si se van a ejercer allá, tienen que tener conocimiento de esta enfermedad, porque representa un serio problema de salud pública. Afortunadamente, hay un marcador genético que solamente está en 3% de los pacientes. ¿A qué se debe? Bueno, poco se ha estudiado desde que en los países desarrollados ya la frecuencia ha bajado, porque ustedes no se imaginan lo que eran los países antes, pero sobre todo la incidencia más alta de esta enfermedad se dio en la Segunda Guerra Mundial. Yo les digo que lean un libro de unos médicos internos o rurales, así jovencitos, que se fueron a la guerra, llamado Tarante y Markowitz, que se llama la fiebre reumática. Entonces ellos atendían en los cambuches a los soldaditos que eran de baja en la guerra o que se enfermaban, y dicen que muchos de ellos tenían amigdalitis, y los que sobrevivieron a las balas no sobrevivieron a la fiebre reumática en la Segunda Guerra Mundial, porque en ese entonces no había lo que hoy en día, y me imagino que la doctora Golga les habló ampliamente el progreso que ha tenido la cirugía cardiovascular y los diagnósticos de enfermedades cardiovasculares, que es realmente lo que ha marcado el progreso en los últimos años en todos los países. Bueno, en ese entonces el que sufría fiebre reumática y tenía las válvulas dañadas era una selección natural de la vida. Entonces, hasta hoy en día lo que se sabe es que este estreptococo que ustedes lo ven aquí, y que si ustedes pueden, encuentran un artículo que publiqué en una revista, creo que de la Universidad Libre, con una residente, de todas las enfermedades inmunológicas que genera esta bacteria, porque ella tiene una estructura morfológica que es una cápsula de ácido hialurónico, una proteína en la pared, en la segunda pared, que es la proteína THR, y que le confiere a cada serotipo, a cada estreptococo del grupo, 80 serotipos, o sea que del grupo A hay 80 hermanitos que tienen una secuencia de aminoácidos diferente que ha hecho imposible la vacuna. Y esa proteína M es responsable de muchas de las enfermedades inmunológicas del estreptococo. Luego tiene un carbohidrato de rhamnosa, que es el azul, el morado, una capa de mucopéptido, y en el protoplasma. En el protoplasma es donde se produce la estreptolicina y la deoxirribonucleasa B y la nicotina dinucleotidasa, que son 3 proteínas con las cuales él trata de dañar los tejidos. No significa que porque uno tenga estas proteínas uno va a tener fiebre reumática, sino que tiene evidencia de que por ahí anda. Entonces, cuando el organismo, después de varios ataques de estreptococo, entra al organismo y ahí el marcador susceptibilidad, se va a dar cuenta de que él va a equivocarse, porque tanto el miocardio como las válvulas, como la íntima de las básculas, tiene una similitud molecular que han detectado por anticuerpos monoclonales y por la técnica de molecular mimicry, y el sistema inmunológico por antígenos HLA en las células beta se equivoca, y en vez de atacar el estreptococo, ataca a él mismo. Es una enfermedad autoinmune por un error del sistema inmunológico al confundir estructuras del cuerpo con estructuras del estreptococo. Entonces, porque ahí no hay anticuerpos antinucleares, ahí no hay complejos inmunes, ahí no hay nada. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues lo que ya les estaba diciendo, la estructura de la pared celular del estreptococo, que entre otras, a ver, ¿quién me dice allí de ustedes qué enfermedades? A ver, Yair Daza, ¿qué enfermedades inmunológicas usted considera que da el estreptococo en pediatría? Mencióneme una. Inmunológica, doctora, de pronto, no sé, un paciente con VIH adquirido de forma con su madre. ¿De qué? No. El estreptococo metabólítico. El estreptococo metabólíco. A ver, María Alejandra. Sí, yo había leído de enfermedades respiratorias como la faringitis estreptocócica, que eso se da como en recién nacido, y pues que se ve a una pues transmisión, digamos, de... No, ese es otro estreptococo, que es
el beta hemolítico B. Y estamos hablando del A. El otro ataca directamente como una enfermedad infecciosa purulenta. Es el A que induce enfermedades autoinmunes. ¿Y cuáles son las enfermedades autoinmunes inducidas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, además de la fiebre reumática? Jessica. ¿Glomerulonefritis? La glomerulonefritis. A ver, ¿quién dijo glomerulonefritis? ¿Quién dijo glomerulonefritis? Jessica. Yo, doctor. Bueno. ¿Quién? No veo ese nombre. Xavier Ávila. Javier. Bueno, muy bien, Javier. La glomerulonefritis aguda postinfecciosa postestreptocóxica. La proteína M genera complejos inmunes en la membrana basal del capilar glomerular. Otra. La escarlatina, la fiebre La escarlata. la escarlatina. Anoche vimos una en mi consultorio para que ustedes sepan. La vimos del libro. El papel de lija, las líneas de Pastia, la palidez circunmoral, la descamación en colgados del libro. Ayer la vimos y la gente cree que eso no existe. Y estuve en 2 clínicas, 1A de aquí, y no se dieron cuenta. Salió sin tratamiento y sin diagnóstico, para que sepan. Una niñita de ¿cuántos años? 11 años. Menos mal que los papás son químicos y ellos habían leído, ellos sí sabían que tenía eso. Yo tengo las fotos y todo. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otra? ¿Quién más da otra? Hamilton. Hamilton no está. Doctora, no se me ocurre ahora. Bueno, te soplo una. Eritema nodoso. Vayan anotando para que lo lean. Bueno, vamos a buscar a Daniela Mercedes. Una que yo les mencioné. Que es famosa. Famosa. Porque da una aneurisma en las arterias coronarias. Imagínense lo grave, un niño con aneurismas en las arterias coronarias, Dios mío. De eso se murió el hijo de, ¿cómo se llama el actor este? Un actor de cine, ¿cómo se llama? El de Brillantina. Ay. La endocarditis también no tienen que ver con ese grupo de bacterias. No, esa directamente la endocarditis es pura bacteria que entra Streptococcus viridans por las caries o por la... El hijo de... Kawasaki. La enfermedad Kawasaki. El Kawasaki, sí. También está la vasculitis de Henoch-Lane, también la dispara el estreptococo. Imagínense ustedes todas las enfermedades en las cuales él se comporta como un superantígeno. No permite que el sistema inmunológico lo ataque y empieza a estimular la producción de citoquinas e interleuquinas. Entonces el estreptococo es una bacteria bastante. Pero la enfermedad clásica de él es la fiebre reumática. Entonces vamos a ver cómo la vamos a identificar precozmente antes de que se dañe todo. Y mira tú por qué ves. El ácido hialurónico de la cápsula se parece a la membrana sinovial y al cartílago. La proteína M de la pared celular a la tropomiosina y miosina y sarcolema miocárdico. Y también en las articulaciones a la membrana sinovial y en el tejido neuronal y también epítopos de células T. Ustedes han visto eso, ¿no? Al tejido neuronal, ¿qué hace? Ataca los núcleos de la base, caudado, putamen. Es impresionante esa enfermedad. El carbohidrato de la pared celular es el que daña las válvulas. O sea, se parece. La estructura del estreptococo se parece a este y el organismo mismo se autoataca. Entonces, es importante. Bueno, desde el año 1900 algo, se crearon unos criterios llamados criterios de Jones. Tenemos una ventaja en pediatría. En pediatría hay una ventaja de que todas las enfermedades reumáticas como la artritis, el lupus, todas tienen unos criterios. Y uno los busca exhaustivamente. Y si los llena, confirmó la enfermedad. Entonces deja de ser como yo pienso. Porque uno a veces
Uno es médico y el médico también tiene la posibilidad de tener una apreciación subjetiva que a veces no puede hacer el diagnóstico, pero si hay unos criterios establecidos, eso está escrito. Entonces, en la fiebre reumática hay fiebre. Y el último caso que yo vi, lo vi en pandemia, una niñita de Riohacha. Gracias a Dios salió adelante. Bien, sin daño de válvula. Todavía tiene una valvulitis leve, pero la atacamos muy bien con el cardiólogo vecino mío y yo. Fiebre en fase aguda, alta y cede en forma espontánea. El compromiso cardíaco se presenta en 40-50% de los casos y puede ser fulminante, subagudo, agudo y crónico. Y ataca el pericardio con una pericarditis, el endocardio con un compromiso de válvula mitral y de válvula aórtica, porque tiene la mayor similitud molecular con el estreptococo, la válvula mitral. En el miocardio, yo recuerdo y le digo a los estudiantes que me encanta porque yo cuando era estudiante 3 veces pasé al examen de histología ese con el microscopio por estar viendo los nódulos de Ashcroft y no se me ha olvidado. Son típicos de la fiebre reumática en el miocardio y como ya era tan frecuente en esa época siempre me lo ponían en el examen. Y las pancarditis que atacaban todas las estructuras. Entonces, el compromiso cardíaco en la fiebre reumática es lo que hace que la sensibilidad de uno, porque fíjate, son adolescentes la mayoría. Un adolescente enfermo duele mucho, porque ellos sufren más que un bebé, que un niñito. En la etapa en que todos andan en una felicidad, ellos tan enfermos y discapacitados, eso no se justifica en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado, examinarlos bien, poner el fonendoscopio con, como dice, con conciencia, que es lo que estamos buscando. La artritis de la fiebre reumática, vea, uno cree que es un síndrome de amplificación del dolor, porque la gritería que estos niños arman, porque es demasiado dolorosa. Es de grandes articulaciones, es migratoria. De pronto cogió el codo y al día siguiente tiene el hombro y de pronto la rodilla y tarda 2 semanas migrando. Y se presenta muy frecuentemente en el 60-80% de los casos. Y la curiosa, que es la corea, que es uno de los grandes criterios mayores, que son carditis, artritis, corea. La corea, a mí en el hospital, como estamos en un país caribeño, donde hay todavía gente que piensa en espantos, en posesiones demoníacas y todo. Y la corea, eso parece que fuera que el niño tuviera algún problema de esos raros, porque tiene la habilidad emocional. De pronto está hablando contigo y se pone a llorar. Saca la lengua y la enrolla, que le dicen la lengua del camaleón. Coge las manos y tiene unos movimientos coreicos que los dobla y que dicen que el signo del dorso del tenedor. Pone la mano como un tenedor. Y tiene unos movimientos coreotetóxicos que de pronto le pega a la persona que está al lado sin intención. No puede escribir y permanentemente durante la vigilia tiene unos movimientos. Y como puede aparecer 6 meses después del ataque de amigdalitis, el diagnóstico se nos hace un poquito más difícil y hay que diagnosticarlo de corea lúpica. Y en esas 2 o 3 semanas, bueno, uno tiene que estar acostumbrado como médico, si la clase que sufrió esta enfermedad que usualmente es baja, por el hacinamiento, que lleven exorcistas y todo eso, porque hasta posesiones y todo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy seguros y hablarle, porque ningún examen de laboratorio muestra indicios, ni la BCG ni la PCR. Hoy, gracias a la resonancia magnética, podemos ver la inflamación de los núcleos de la base y podemos hablar con más seguridad con los padres. Dura 2 o 3 semanas y el tratamiento pues realmente es sintomático y no deja secuelas, afortunadamente. Desafortunadamente muchas veces se asocia con el compromiso cardíaco, y ahí sí hay secuelas. El eritema marginado es uno de los 3 de los criterios que no aparece solo. Es un eritema rosado evanescente que aparece en el tronco y en la parte proximal de las extremidades, no ataca la cara y normalmente acompaña a la carditis, a la artritis o a la corea, lo mismo que los nódulos, que son unas lesiones redondeadas, firmes e indoloras que aparecen en las prominencias óseas y que son simétricas, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos criterios de la fiebre reumática que hacen que se reúnan en los criterios de Jones
que tiene mayores, menores y los signos de infección estreptocóxica, los mayores la carditis, la poliartritis, la corea, el eritema marginal, los nódulos subcutáneos, y los menores la fiebre, la artralgia, la fiebre reumática previa, la BCG alta, la PCR alta, la leucocitosis y el PR prolongado en el electrocardiograma, que es bastante patognomónico de la fiebre reumática, y los signos de que ha habido una infección por estreptococo como escarlatina, un cultivo, un asto, y los anticuerpos elevados, ¿no? U otros. Hay unos anticuerpos que se llaman streptocime-T, que es de oxirribonucleasa B, y antinicotinamidinnucleotidasa, que también pueden aparecer. Anoche no los encontré en la plataforma esa de Salud-Stol, no los pude hacer porque si no aparecen en la plataforma no se pueden pedir, pero quería pedirlo. Bueno, siguen todavía vigentes 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, o 2 menores más infección estreptocóxica. Está raro, 2 menores más infección estreptocóxica. Bueno, entonces el tratamiento es costosísimo, es larguísimo. Cuando nosotros no teníamos la posibilidad de que la EPS o el CISBEN le diera el tratamiento a los pacientes, siempre los teníamos subtratados. Y teníamos nosotros que ayudarle al paciente, porque no solo teníamos que erradicarle el estreptococo para evitar la propagación, y para eso usábamos la penicilina benzatínica. A mí me pusieron muchísimas veces y paradita y con jeringa de vidrio, como yo le digo a los niñitos que van a mi consultorio, que de dónde viene tanta cobardía, que a mí me ponían las inyecciones de pie, y benzetacil, que es dolorosita. El manejo de la fiebre y de la artritis, normalmente hoy en día estamos usando el ibuprofeno. Antiguamente se usaba aspirina, pero como da el síndrome de Reye, estamos usando ibuprofeno para la fiebre y la artritis. Y en la carditis usamos los esteroides por 21 días. Para esto hay unos protocolos muy bien establecidos que encontramos en todas las bases de datos. Los pacientes que tienen fiebre reumática, y como les dije, que habían 80 serotipos de estreptococo, tienen que recibir una profilaxis de penicilina benzatínica cada 21 días por 5 años, o a veces por toda la vida, de acuerdo a si tiene mucho contacto con gargantas en la vida, como profesores de colegio y eso, para evitar que otro estreptococo en serotipo venga a reactivar la fiebre reumática, y ahí sí, a medida que va reactivando, va atacando más fuerte el corazón. Aquí están los esquemas. Cuando son alérgicos a la penicilina, pues se usa sulfadiazina y eritromicina. Hoy en día usamos la citromicina. Sin embargo, hoy en día, si ustedes supieran que el protocolo para tratar estreptococo betamolítico en garganta es la amoxicilina o amoxicilina clavulánica. Y para profilaxis el benzetacil. Y también tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca de la mano de un cardiólogo en caso de que exista un compromiso del corazón. A mí me preguntaba un día el profesor mío frente a la cama del paciente: dígame 3 causas de taquicardia sin fiebre, y yo le tenía que contestar: la fiebre reumática es una de ellas, ¿no? Entonces, la carditis reumática da taquicardia permanente, y la carditis reumática también da muerte del paciente con el movimiento mientras el miocardio está inflamado. Por lo tanto, el reposo en cama absoluto hasta que se desinflame el corazón, que son 6 a 8 semanas, debe ser prioritario para estos niños. El cardiólogo con el que yo trabajo, que es el doctor Lupo Ramón Méndez, él estudió con un médico en Argentina que creó unos criterios de reposo como parte, Kressner creo que es, como parte del tratamiento de los pacientes, porque yo llegaba un día a la sala mía en el Hospital Pediátrico de Barranquilla y una enfermera había levantado a bañar el niño y allá adentro me había hecho una fibrilación ventricular y ya yo no encontraba el niño. Entonces, yo sufrí mucho con mi niño con fiebre reumática. Por lo tanto, hoy en día tengo esta enfermedad muy presente en mi ejercicio profesional, porque no creo que una cosa tan común como es la amigdalitis estreptocóxica nos vaya a hacer desaparecer la fiebre reumática, sino que las familias que ya no tienen 10 hijos sino 8 ya van a tener 1 o 2, y eso baja la propagación del estreptococo. Por eso, eso del colecho, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que cada niño debe dormir en su camita para evitar que muchos portadores de estreptococo le pasen esta bacteria a los niños y le generen esta enfermedad y vayan a hacer fiebre reumática. Hace poquito, en estos días, yo fui a comprar una tela en un almacén que se llama Farid, y llegó una señora, esposa de un médico, famosísima aquí porque fue una gran costurera de aquí de Barranquilla, de la alta élite, que cosía todos los vestidos de los carnavales y todo.
y ella iba subiendo las escaleras y no podía respirar y le vi la cara. Y yo le dije, ¿usted qué tiene? Y me dice, no, yo tengo 2 válvulas dañadas, pero no me quiero operar. Y ella no sabía que eso era fiebre reumática. Mira qué triste. Y no se quería operar y ahí estaba con su fiebre reumática y le dije yo, vea, ¿cuántas personas no andarán así en el mundo? Que pasaron la infancia, la adolescencia y solo cuando ya están mayores, que como pasa siempre, y como yo le digo en el consultorio, la mala infancia, el mal cuidado en la infancia, el no detectar los problemas en la infancia, incluyendo la hipertensión, es lo que trae las enfermedades que a veces tienen los adultos y que son muy severas. Y nosotros, como hacemos pediatría, debemos evitar que los niños tengan estas enfermedades, porque hoy en día ha habido un progreso supremamente amplio en las enfermedades inmunológicas, en la artritis idiopática juvenil. Yo dicté una conferencia en Simón Bolívar en el año 2022, en la pandemia, que se llamaba Repercusiones de la artritis idiopática juvenil en la edad adulta, y hubo un testimonio que dio una paciente mía que ya tiene un niñito y que desde los 2 años yo la estuve manejando y ella vivía en la carretera en Chimichagua. Pero claro que para eso se necesitan unos grandes padres. Ellos venían cada 2 o cada 3 meses a Barranquilla madrugando a las 5 de la mañana y un hospital como el Niño Jesús, el pediátrico de Barranquilla de la 21, donde teníamos nefrólogo, teníamos rehabilitador, dermatólogo, cardiólogo, pediatra, y hacíamos una clínica que se llamaba Niños con Enfermedades Inmunológicas o SEDI, y todos los jueves los reuníamos a ellos y teníamos como un pequeño hospital de día. Ese día pasaban toda la mañana con nosotros. Bueno, desafortunadamente cuando ese hospital desaparece, los niños ya están manejándose solo por interconsultas, pero esos pacientes que yo presenté en esa charla, que yo creo que está por ahí montada en YouTube por la Universidad Simón Bolívar, fueron la evidencia de que hicimos una buena pediatría cuando trabajábamos allá. Porque yo los contacté a ellos y muchos de ellos hoy en día son unos profesionales que no tienen la autoestima baja, que si bien, como dijo la niña, mis manos tienen algunas lesiones, yo soy cosmetóloga, ¿no? Imagínate, y sale ella bien linda ahí hablando para todos ustedes. Entonces, la buena medicina. Y no tratar de que esto es una medicina que es difícil, que es costosa. No, señor. Hay muchos medicamentos que modifican todas las citoquinas e interleuquinas que dan origen a estas enfermedades. Y nosotros tenemos la obligación del diagnóstico temprano. Entonces, realmente tengan cuidado aquí como una orientación básica, tumefacción articular, más otros signos inflamatorios, más manifestaciones sistémicas. Urgente, manejar la urgencia para descartar artritis cuando ustedes vean que puede ser una artritis séptica. No se lo queden con él ni lo manden para la casa. Si ya es crónico y hay impotencia funcional con alteración de la actividad habitual o necesidad de que tome analgésicos antiinflamatorios diarios, hay que reumatología o medicina interna pediátrica para hacerle un estudio y un buen tratamiento. Si el dolor lo despierta a medianoche, ojo, puede ser un cáncer. Entonces hay que mandárselo al oncólogo o ustedes mismos buscar un proceso tumoral o inflamatorio. Si en la mañana se levanta rígido, no puede caminar y no puede hacer actividad, entonces hay que hacerle estudio porque puede ser un dolor inflamatorio. O si se asocia a esguinces recurrentes, como el que les dije yo, el futbolista, o afecta múltiples localizaciones, también puede ser un síndrome de hiperlaxitud o puede ser una, como diagnosticaron mis alumnas ahora que nos fuimos a una clínica, un síndrome ¿de cuál fue? Marfan o un Ehlers-Danlos o un Lorais-Dietz. O si se asocia a síntomas o signos de anamnesis básica, remitir estudios porque pueden ser una enfermedad reumática, otra, lupus, artritis, etc. Entonces ya vieron que es muchísimas enfermedades, muchísimos síntomas, pero siempre van a conducir a un camino y hay que tener un algoritmo y una memoria y unos conocimientos para llegar al punto final y ponerle un buen tratamiento. Y se acabó la conferencia. Vamos a ver. Preguntas. Mira, Dana Catalina. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te quedó? Bueno, no, la clase de verdad que muy completa. Quiero también pedirle disculpas por parte de mis
compañeros, de pronto por la audiencia del día de hoy. Y pues aprender, la verdad, demasiado, si bien de pronto ya teníamos algunos conocimientos sobre la artritis, sobre, digamos que pues sabemos que es una inflamación, pero la orientación, digamos, en estas enfermedades en puntual, muy bueno, por lo menos en mi caso, quería compartirles una experiencia que tuve. A mí me hicieron unos exámenes, bueno, me hicieron el examen para la enfermedad eritematosa sistémica del lupus, Sí, porque en algunas ocasiones estaba presentando la rojez en ala de mariposa en la cara, sí, pero se vio más asociado, pues me diagnosticaron hipertensión, yo tengo 23 años, sí. pero me salió negativa. Y por lo menos en este caso me hicieron, fue el examen, ya les voy a decir cuál. Bueno, me hicieron los antinucleares y me salieron negativos, pero me sorprendió por lo menos algo de la clase que decía que aunque saliera negativo no se tenía que excluir la enfermedad. Entonces es algo para tener en cuenta, algo que aprendí y que por lo menos siendo un estudiante me sirve tanto de conocimiento para ponerlo en práctica como para ponerlo en práctica conmigo. Entonces, pues eso fue una de las cosas que me quedaron bastante claras y pues también todo lo amplio que se dio en las diferentes charlas. Bueno, ahí hablamos de Ana Catalina, un día esto nos vamos a conocer. Yo tuve un hermano con lupus que murió en la pandemia y no murió precisamente de COVID, sino murió de un medicamento que le dieron y le produjo anemia plástica cuando tenía esclerosis glomerular en el 50% del riñón. Y el medicamento le dieron a dosis plena y era como si le hubieran dado dos. O sea, todos tenemos así experiencias familiares que nos hacen darle importancia a las enfermedades en el momento en que nos las sospechamos o las tenemos, ¿verdad? Y que no queremos pues que le pasen a otros. Vea, yo tuve un lupus ahora en estos días, en enero, que vino de Riohacha. Y resulta que allá le habían diagnosticado un dengue en enero y luego vino con dengue. Pero cuando me llamaron ahí en la Ibero a verlo, yo estoy yendo a la Ibero a ver pacienticos, porque yo creo que también la Libre ya hizo su convenio ya y nos permiten la entrada. Y la niñita tenía alas de mariposa. Y empecé a buscar síntoma por síntoma y me encontré una puntuación de 23 de los criterios que mencionó la doctora Cristina Ara-Eular, que son maravillosos, son del 2019. Y bueno, ahí los empezamos a manejar. Desafortunadamente yo hago el diagnóstico, pero ayer me llamaron juez de la 9 EPS que tienen muchos niños represados con esta patología. Pero yo no puedo manejar esos medicamentos porque tengo el diploma de medicina interna y no reumatología. Mira las ironías de este país. Y a veces veo al niño con artritis y dice, necesita metrotexate, y no lo puedo indicar. Y está todo el niño con secuelas. Porque como el metrotexate tiene efectos secundarios, después el efecto secundario no es culpa de la medicina, sino del que lo recetó. Pero por lo menos que le hagamos el diagnóstico y sepamos, ¿verdad?, para dónde mandarlo. Pero podemos hablar porque la hipertensión, ya te dije, el lupus es la explicación. A la niñita esa que tuve en el jugo esta semana, hoy le dieron de alta. Vamos a hacerle la biopsia de riñón. Hoy en día las hacen los ecografistas, los radiólogos intervencionistas, ya eso no es nada. Y ya con eso quedamos tranquilos porque dice el doctor Thomas Lehmann que con 5 a 8 eritrocitos en la orina de un adolescente que se sospecha de nefritis lúpica puede dar positivo una biopsia. Entonces, muy importante, no te dejes de estudiar la hipertensión porque estás muy jovencita y la hipertensión en los jóvenes tiene una causa. Hasta no demostrarlo. Así es, doctor. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más tiene alguna intervención, alguna opinión, alguna experiencia?
¿Ha visto un caso que puede transmitirnos? José David Arabia. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, realmente no tengo un caso así en particular como para contarles, eh, pero puedo decir con respecto a la clase que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. De hecho, hay algunos conocimientos y conceptos que recordamos y asimismo también tenemos que repasar algunas cosas y la verdad me pareció muy productiva la clase, las intervenciones de cada uno de nuestros compañeros. Así que eh, eso es como lo que tendría para decir, doctora. Bueno, muy bien, José David. Lo que queremos nosotros es que para que ustedes sepan que pediatría es lo mismo que es decir, que uno no puede cerrar su mente como médico nada más a las cosas que uno ve por encima, ¿verdad? Porque a veces si ve fiebre, corre a dar fiebre o corre a dar antibióticos. Cada día damos menos antibióticos. Porque fíjate que realmente vamos descubriendo más enfermedades que dan fiebre y que no tienen que ver con antibióticos. Y cada día somos más precisos en los diagnósticos. ¿Qué es lo más importante? A ti lo que te debe importar toda la vida es hacer el diagnóstico. Porque niños con receta, la receta la hace hasta el de la tienda, hasta el de la farmacia, perdón. Pero niños con diagnóstico, eso sí es de un buen médico. Y ahí es donde está. Y si no, mijito, hoy en día, yo tenía un alumno mío que fue el que me abrió el chat GPT, pero yo lo tenía al lado mío chequeándolo porque yo no le podía preguntar por qué lo abría. Yo me acuerdo de ese. Era afianzado a él para contestar. Tenemos bastantes bases de datos en la universidad que nos ayudan muchísimo. Y yo he aprendido tanto también de ustedes porque, como le digo yo a mis residentes, estamos hablando ayer de enfermedades autoinflamatorias que ella le preguntó a uno de ustedes, la doctora Yair, que si era una enfermedad autoinmune, perdón, innata, del sistema innato o del sistema adquirido. Vamos a ver que las enfermedades del sistema innato, que los que van a rotar conmigo las van a ver, son las autoinflamatorias. Y yo aprendí eso en el 2005, que fue cuando las descubrieron. Y son monogénicas y poligénicas, o recesivas y autosómicas. Y no se imaginan, como 40 enfermedades que nadie sabe. Está el síndrome de la fiebre mediterránea familiar, el síndrome hiper-IgD, el síndrome de Numis-Cinca, el síndrome de la urticaria por frío. Entonces, el TRAPS, el SAPO, el FAPA. Apenas uno sabe que existen, empieza a verlas. Antes de eso uno no veía. Y son del sistema inmune innato que tiene un problema genético en el inflamosoma. Y son inmunológicas. Entonces, apenas uno descubre que sabe una enfermedad, la empieza a ver porque ya la conoce. Entonces, ustedes tienen que ir abriendo su mente a muchísimos otros diagnósticos que... entonces ayer les hablaba yo a ellas porque hay 3 nuevas, imagínate. ¿Cuántos meses tienen? 7 u 8 meses. O sea, yo no sé cuándo voy a terminar de aprender. Nunca. Los libros lo hicieron hace 5 años y ya todo lo de los niños está desactualizado. Hay muchos libros desactualizados. Porque ha cambiado, ha mejorado las técnicas de estudios, los tratamientos, los protocolos, nuevas enfermedades. Entonces, bueno, sigamos estudiando. Y para eso, pues, aquí los esperamos en este semestre. Bueno, entonces fue mucho gusto haberlos tenido. En la próxima será que les hago un examencito o les pido presencial, que me gusta más como interactuar presencial, ¿eh? Bueno. A ver, las residentes se van a despedir de ustedes. No, aprender el foco. Bueno, niños, espero les haya servido pues toda esta información a la orden cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Pues. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.